Sí, gracias a Dios. Este es el segundo semáforo solar que se instala en Paysandú. Ya tenemos otro que se instaló en un club pero privado. Y bueno, la idea este año era hacerlo a nivel en las playas, por razones obvias no se pudo hacer. Así que bueno, las termas creo que también es un lugar importante porque concurre mucha gente, mucho turismo, no solamente en verano, sino también en primavera y en otoño. Sabemos los dermatólogos, acá mi colega me apoya, que hay que protegerse del sol todo el año, no es solamente en los meses de verano. Digo, nosotros todos los días estamos haciendo publicidad y haciendo campaña de cómo tenemos que protegernos del sol, pero igual esto es una herramienta más para que la gente tome conciencia de que nos está dando la información en tiempo real de cómo está la radiación ultravioleta y bueno, que tenemos que cuidarnos y fundamentalmente cuidar a los niños, que son los que más sufren con la exposición solar. Doctora, desde el punto de vista profesional, la contribución de estas herramientas tiene que ver con la conciencia de los usuarios y sobre todo con temporadas en las que a veces el estímulo es la exposición al sol, estar en lugares abiertos y demás. ¿La utilización de este tipo de elementos ha mejorado la conciencia de los usuarios? Sí, nosotros justo estábamos hablando desde la Sociedad de Dermatología que se extendió, es en Paysandú y además se ha hecho en todo el Uruguay y mejora porque además de que es el día a día, es el minuto a minuto que uno se puede fijar, observar y ver el índice de radiación UV para la exposición o no, sirve para concientizar, para recordar que hay determinadas horas que no podemos estar expuestos a la radiación UV y bueno, sí, sobre todo, como decía Carolina, para los niños, porque es nuestra población objetivo, es en la que disminuimos el riesgo de cáncer de piel en la vida adulta, es en la que trabajamos día a día en la profesión para evitar y disminuir esos riesgos. Ingeniero Álvarez, ¿cuál es el funcionamiento? Usted es el diseñador de este semáforo solar. ¿Cómo funciona fundamentalmente y la importancia que tiene para la prevención de enfermedades? Perfecto. Esto básicamente está basado en un reloj solar en el cual se ha sacado toda indicación de lo que es el horario solar, pero sí especialmente se hizo estas gráficas para que tuviera indicación de cuál es la altura del sol sobre el horizonte. La altura del sol sobre el horizonte está fuertemente, es el principal factor de la radiación ultravioleta que recibimos nosotros. La radiación ultravioleta también depende de la presión, de las nubes, de la altura sobre el mar, etcétera, etcétera, pero el 90% es la altura del sol en el horizonte. Entonces, la idea es que esto justamente visualice esa altura, esos diferentes niveles que tiene a lo largo del día y a lo largo del año el sol sobre el horizonte. La propia Organización Mundial de la Salud alerta que cuando la radiación ultravioleta es entre menos de 3, 1, 2 y menos de 3, no hay mayor problema. La radiación que estamos recibiendo en ese momento no es tan letal, no es perjudicial, es totalmente soportable, benigna, digamos, hace bien. Pero más allá de cuando pasa de el nivel 3, según el índice, según la OMS, que equivale a la altura del sol sobre el horizonte de 45 grados, a partir de ese momento empieza a ser perjudicial. No va a pasar nada un día, 2 días, 3 días, pero en la medida que sea acumulativa pasa. Justamente, cuando esto indica, cuando la punta de la sombra cae en lo verde, la altura del sol está a menos de 45 grados. Es lo que estamos diciendo, que no hay mayor problema. Cuando la punta de la sombra ingresa en la parte amarilla, el sol ya pasó de 45 grados, lo que equivale a que está el índice de radiación ultravioleta es mayor de 3, hasta 7. Eso es entre 45 grados de altura y 50 grados de altura sobre el horizonte. A partir de 7, la radiación es muy peligrosa. Como siempre, es acumulativa, no va a pasar nada un día, más allá de que se queme, que tenga problemas de dolor y todo lo demás. Pero hay que cuidarse, de eso hay que cuidarse. Bueno, cada día del verano y de la primavera, acá va a haber, cuando haya sol, va a haber una sombra que cae tipo triángulo, donde la punta de la sombra va a ir haciendo un recorrido circular a lo largo del día, va a arrancar en el verde, va a entrar en algún momento en el amarillo, rojo y después de tarde pasa.
Ingeniero, este semáforo solar tiene una característica. Durante algunas temporadas del año el sol refleja en la cara superior, pero hay una que está en el lado opuesto, que también está determinado por épocas del año. Esto, aunque parezca poco intuitivo, está diseñado de tal manera que el sol da sobre esta cara y arroja este elemento, arroja sombra sobre esta cara cualquier día, en los días de la primavera y del verano. Y en los días del otoño y del invierno el sol nunca da en esta cara y da en la otra. ¿Pasamos por la otra? Vamos a mostrarla. En los días del otoño y del invierno, este es el elemento que hace sombra sobre esta cara, aunque parezca mentira. Y dice, no, también vas a parar acá, no. Y lo mismo, ahora va a haber días del otoño y del invierno en que en algunos momentos cercanos al mediodía también el sol va a pasar de los 45 grados y de los 50 grados, que va a ser también peligroso. Esto va a dar esa alerta. De vuelta, la sombra va a arrancar en verde, en algún momento de esos días, o sea, muchos días del otoño y del invierno, la sombra ni siquiera entra en la parte amarilla. Pero a medida que nos alejamos hacia adelante del 21 de marzo o nos acercamos al 21 de septiembre, las sombras van a entrar. Y de vuelta va a haber momentos en el día cercanos al mediodía en que el sol va a estar por arriba de los 50 grados y hay que tener cuidado. Generalmente ahí no hace tanto calor, entonces generalmente uno ya anda cubierto de manga larga, hasta capaz que de gorro, pero la radiación es peligrosa igual. Esto conecta esta herramienta con la conciencia de las personas para cuidarse personalmente. Exactamente. Y por suerte ha sido muy promovido por la Sociedad Uruguaya de Dermatología, que yo lo presenté y les encantó la idea y ellos se han encargado básicamente de darle gran difusión. Y bueno, ya hay casi estamos llegando a los 40 instalados en todo el Uruguay. Esto es un trabajo totalmente honorario, yo no gano un peso con esto, lo hago porque me gusta hacer el aporte. Yo he tenido problemas del sol. Hoy estoy en manga corta de casualidad porque hay tanta nube, pero siempre ando cubierto. He tenido familiares cercanos que han tenido grandes dificultades con el sol, así que lo hago con mucho gusto.